Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Aquí seguimos hoy con nuestro tercer podcast. Muy interesante el tema que hoy vamos a compartir con ustedes. Déjenme decirle que es interesante sus comentarios, sus participaciones a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube, La Hora Pastoral. Desde acá, muchas bendiciones, Dios les bendiga. Nuestro tema que hoy nos ocupa es un tema sumamente interesante y se titula Principios en el propósito. Muy interesante cuando hablamos de propósito. A veces, como seres humanos, no tenemos propósito, ¿no? Y para ello me gustaría hoy tener una lectura de la palabra del Señor que nos habla muy bien y muy claro acerca de lo que es el propósito. Mira cómo dice las Escrituras, la palabra del Señor. Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieres, pero el propósito del Señor prevalecerá. Qué lindo, ¿no? Repito este versículo que nos motiva tremendamente. Puede hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esa es palabra del Señor. Y me gustaría enfatizar lo que es el propósito. Y para ello debemos entender una verdad fundamental y clara, extensa, que encontramos en la palabra del Señor. Me gusta este versículo porque la palabra nos deja claro que usted y yo podemos hacer cualquier plan, pero la palabra resalta que el propósito del Señor prevalecerá. Es interesante estar claro en el propósito, ¿ok? ¿Por qué hay tantos problemas, dificultades en la vida del ser humano? Y hoy pudiéramos responder esa pregunta muy sencillamente. Es porque no conoce los propósitos de Dios. No se conocen los propósitos de Dios. El hombre no entiende ese propósito de Dios para el hombre como tal. Y esa es la respuesta. Así que esto nos da una base para todo aquello que se desea alcanzar. Si usted tiene intenciones en el corazón, ánimo, disposiciones que usted quiere alcanzar, esto nos da una base como tal para todo lo que queremos un día alcanzar en esta vida. Son muchos los planes en el corazón del hombre. Eso lo dice la Biblia. Son muchos los planes. Pero déjeme decirle que más el consejo del Señor permanecerá. Qué lindo, ¿no? En todos esos planes que existen en nuestra vida, muchas veces no tenemos a Dios en esos planes. Pero en la misericordia de Dios, para aquellos que aman a Dios y temen a Dios, pues Dios está en los planes de cada uno de nosotros. Así que sí, son muchos los planes que hay en nuestro corazón. Debemos entender que el consejo del Señor, la sabiduría del Señor, la voluntad del Señor debe permanecer. Qué lindo, qué lindo. Así que esta verdad nos dice que podemos hacer todos los planes que se nos ocurre
en esta vida. Usted puede hacer todos los planes, pero si no hacemos nuestros planes de acuerdo al propósito, a los propósitos del Señor, para lo cual fuimos nosotros creados, entonces nuestros planes van a ser en vano. Usted y yo debemos entender que es sumamente importante que si no está Dios en nuestros planes, todo lo que hagamos es vano. Así que, amado hermano, amado amigo, ¿por qué no dar lugar en nuestros planes a Dios? ¿Por qué no dar lugar en nuestros planes a la palabra del Señor? A mí me gusta un texto que dice que lámpara es a nuestros pies y a nuestro camino, tu palabra. Así que usted y yo necesitamos invitar a Dios a nuestros planes, que Dios esté involucrado en nuestros planes. Así que cuando no conocemos el propósito de Dios, entonces vienen problemas, porque hacemos planes y son planes vanos. Déjeme decirle que cuando usted no conoce el propósito de Dios, no conoce la dirección de Dios, o anda como un barco a la deriva, sin fe, sin Dios y sin esperanza, entonces todo eso que usted hace es en vano. Y ahí es cuando entonces abusamos. Ahí es cuando viene el abuso, es inevitable. Y ahí es cuando entonces la persona dice, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿qué hice? Y nos lamentamos, claro, porque no conocemos el propósito, no conocemos la disposición, la voluntad de Dios para nosotros. Y andamos entonces haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, para entender esto, para entender el propósito y no andar por allí fracasando, no andar por allí abusando, debemos de entender lo siguiente. Para ello, quiero presentar algunos ejemplos muy importantes, ¿ok? Que nos van a ayudar a ubicarnos en el propósito. Nuevamente le digo, muchos de los seres humanos andan haciendo sus planes, sus proyectos, sus ideas, pero fuera de la voluntad de Dios. No involucran al Señor en sus planes. Entonces, tengo algunos ejemplos muy importantes para entender lo que es el propósito. Primer ejemplo que quiero presentar, lo he tomado de una ilustración que me habla muy claro del propósito. Ejemplo, el vehículo o el carro. El vehículo fue fabricado para cumplir un propósito. Usted está claro en eso. Yo le digo a usted o le menciono la palabra vehículo o carro, usted se imagina de qué es lo que estoy hablando y para qué sirve. Vehículo es para trasladar personas, pasajeros, ¿ok? Ese es el propósito de por qué el vehículo existe o fue fabricado, para hacer la vida más fácil al ser humano, ¿ok? Pero si le damos otro uso que no es el motivo por cual fue construido o el uso original, lo dañamos. ¿Alguna vez usted ha visto que en un vehículo le dan otro uso? Un vehículo de pasajeros, le damos otro uso. Suponte que tomemos un vehículo y
le demos el uso de un bote o una lancha, ¿ok? Creo que lo estamos dañando, porque para eso no fue fabricado. No fue fabricado para cumplir otro propósito. Fue fabricado para cumplir propósito muy específico, llevar a las personas, trasladar pasajeros, ¿ok? Pero si le damos otro uso, ¿qué sucede? Surge una palabrita muy importante, lo dañamos. Oiga bien, lo dañamos porque le estamos dando otro uso. Así que el propósito de un carro es específico. No es una lancha, no es un bote, no es un barco, ¿ok? Así que lo más probable es que lo dañamos durante el proceso, porque le estamos dando otra utilidad, otro uso que no es el por qué fue fabricado. Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero nos enseña una gran verdad. Otro ejemplo que quiero hoy mencionarles es cuando el ser humano, la persona, el hombre y la mujer toman o consumen algún tipo de comida o bebida para contaminar el cuerpo o intoxicarlo. Ahí le estamos dando otro uso, porque este cuerpo, el ser humano, no fue creado para dañarlo con algún tipo de alimento o bebida para dañar el cuerpo o para intoxicarlo. Creo que esto nos lleva a entender que cuando lo hacemos vienen consecuencias negativas a nuestras vidas. Y yo estoy claro que usted conoce personas a su entorno, a su alrededor, que le dan otro uso a su cuerpo a través de las drogas, a través de alguna sustancia y dañan su cuerpo. Y hoy en día lo vemos en la calle, hoy en día lo vemos en una situación bien difícil en la vida, porque le dan otro uso a su vida. O sea, no conocen el propósito de Dios para su vida. Si usted y yo conociéramos el propósito de Dios, no dañáramos nuestras vidas, nos evitáramos cualquier cantidad de problemas. Eso trae consecuencias destructoras basadas en nuestra propia determinación de vivir de acuerdo a nuestro propio conocimiento. Y eso es lo que sucede. Cuando el hombre vive de acuerdo a su conocimiento, cuando el hombre vive de acuerdo a su propósito, eso trae graves problemas en lugar de vivir de acuerdo al conocimiento de Dios. Déjeme decirle, este cuerpo no fue hecho para que lo dañáramos, para que lo destruyéramos con las drogas, con el licor, con el pecado, con las cosas malas. No, este cuerpo fue hecho con un propósito. Lamentablemente, muchos no lo entienden y no conocen el propósito. Y algunos, pues, como no conocen el propósito, dicen, no, es que yo fui para hacer fiesta. Yo fui para esto, para endrogarme o estar bajo los efectos del licor. No, no, ese no fue el propósito. El propósito es muy diferente. Así que, amados amigos, es interesante conocer el propósito. Así que, porque por consecuencias, nosotros somos víctimas de nuestras propias decisiones. ¿Ok? Esas consecuencias, usted y yo somos víctimas de nuestras propias decisiones. A veces es fácil, ¿no? Echarle la culpa a otra persona.
o alguien de nuestro fracaso, de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no conocemos el propósito. Vuelvo a repetir, nos evitáramos muchos problemas si conociéramos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de nosotros acá en la tierra? Entonces nos evitaríamos tantos problemas. Si el ser humano conociera su propósito, no estuviera por ahí en la calle, derrumbado, destruido, sin hogar, sin familia, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Es porque no conocen a Dios, no conocen el propósito y hacen todo a su manera. Esta es la razón por la cual podemos estar equivocados muchas veces. No conocer nuestro propósito. Hay muchas personas equivocadas, no importando su creencia, no importando su título, su posición, están equivocados por no conocer el propósito. Estoy seguro que usted es una persona muy seria, ¿ok? Muy seria en lo que hace. Hay personas que cuando hacen algo, wow, lo hacen con una seriedad, con una responsabilidad, lo hacen con una motivación y son serios en eso, porque les gusta. A mí me gusta lo que hago y lo hago con seriedad, lo hago con disposición, ¿ok? Entonces, estoy seguro que así pues hay muchas personas que hacen las cosas, pero equivocadamente. Qué tremendo, ¿no? Equivocadamente. ¿Alguna vez usted ha hecho algo equivocadamente? ¿Que se haya equivocado? Yo creo que sí. Ninguno es tan exacto en sus planes. Siempre van a haber fallas, nos equivocamos. Y debido a que no conocemos muchas veces el propósito, nos vemos involucrados en muchas cosas difíciles. Así que nuestra responsabilidad, nuestra seriedad nos lleva a hacer las cosas, pero muchas veces las hacemos equivocadas por no conocer aquellas cosas en que nos involucramos. ¿Alguna vez usted ha hecho algo? ¿Usted se ha involucrado en algo que usted no sabe el propósito, que no sabe el porqué, el motivo? Yo estoy seguro que sí. En algún momento usted se ha involucrado en algo, en un oficio, en una tarea, quizás en alguna profesión. Usted se ha involucrado, pero quizás no conoce el porqué, el motivo, ¿ok? No conoce. Y entonces cuando estamos involucrados allí, nos vemos en graves problemas. Este es un principio y es aplicable en todas las áreas de la vida, de las cosas y de las personas. ¿Ok? Es aplicable. Y para ello quiero dar otro ejemplo. ¿Ok? De cómo, así como les hablé de la persona que le da mal uso a un vehículo y luego vienen consecuencias, o así como la persona le da mal uso a su vida a través de las drogas y luego vienen sus consecuencias, también quiero resaltar y quiero dar un ejemplo muy interesante, muy importante, ¿ok? Y se trata del matrimonio. Ay, ay, ay. El matrimonio. ¿Cuántos de nosotros nos involucramos en el matrimonio? Quizá usted se ha involucrado en el matrimonio. Déjeme decirle que el matrimonio es algo lindo, es algo hermoso, pero es interesante conocer ese motivo
conocer la voluntad de Dios, conocer el propósito del matrimonio. Es interesante porque muchas personas en algún momento han decidido conformar un matrimonio y son serios. Son personas muy dedicadas y han decidido conformar un matrimonio de forma como manda la ley, seriamente, varonilmente, bajo toda la ley, lo conformamos. La mayoría van a la iglesia a conformar ese matrimonio o van ante el juez y le dicen a la persona con la que van a unir sus vidas, le dicen a esa persona amada, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Es una palabra, una expresión muy conocida, ¿no? Eso se dice en la iglesia cuando estamos frente al pastor o cuando estamos frente al juez que nos está casando. Le prometemos a esa mujer o la dama le promete al caballero y le dice, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Es una expresión bien conocida y estoy seguro que usted la ha oído muchas veces. Ha sido usted testigo también. Ha ido quizás a un matrimonio y a usted le han dicho, quiero que sea testigo. Y usted escucha esa palabra. O quiero que sea mi padrino y usted escucha esa palabra. Te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Ahora bien, en los siguientes días, después de ese matrimonio, en los siguientes días o en los siguientes meses, se mueren todas esas promesas. ¿Qué le parece? Se mueren las promesas. Ahora bien, yo estoy seguro que esa persona que dijo, te voy a amar hasta que la muerte, es una persona seria. Tanto un caballero como una dama seria. Pero a los días eso falló. Eso no se mantuvo. Murió. Entonces los testigos, las familias que estaban allí y amigos tratan de responderse qué fue lo que sucedió. ¿Por qué a los pocos días unas personas que decían amarse, quererse, hasta que la muerte los separe, y a los pocos días ya no están juntas, se aborrecen, quizás se odian, se desprecian, todo lo contrario? Entonces la familia dice, bueno, ¿y qué pasó allí? Y ellos quieren responder esa pregunta, ¿qué sucedió? Déjeme decirle, amado amigo, quizá usted ha sido una de esas familias o uno de esos amigos que se ha preguntado, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Déjeme decirle, yo como pastor por más de 40 años he casado a muchas personas y en este momento recuerdo a alguien que lo casamos y a los 15 días regresó y dijo, pastor, me equivoqué. Qué grave, ¿no? Oír eso. Me equivoqué. Cuando fue al juez y cuando estuvo delante de mí como pastor y delante del Señor y de los testigos, que venga a decir, me equivoqué. Eso es grave. Eso es grave. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo haber sucedido cuando esas promesas mueren? ¿Por qué el ser humano se equivoca en algo tan importante en su vida como el matrimonio? ¿Por qué se equivoca? Déjeme decirle, el matrimonio falló debido a que no entendieron el propósito. No entendieron el propósito. Y cuando no se entiende el propósito,
vienen esos problemas en el matrimonio. El matrimonio, cuando la persona no entiende, no conoce el propósito, entonces vienen todas estas situaciones difíciles. Se acaban las promesas, se olvidan de lo que se prometieron un día ante el juez, ante las autoridades y ante Dios y los testigos. Se olvidan de eso, debido a que no entendieron el propósito del matrimonio. Déjeme decirle, el matrimonio tiene un propósito. ¡Qué tremendo! Y muchos cuando llegan al matrimonio no lo entienden. Creen que casarse es por un objetivo que se lleva exclusivamente, y no es así. El matrimonio tiene un gran propósito. Lamentablemente, muchos no lo entienden. Gracias a Dios, hoy en día, y lo digo en el caso nuestro, en la iglesia donde pastoreamos, nos preocupamos para que cada pareja que va a contraer matrimonio conozca el propósito. Hacemos todo lo posible para que ese propósito esté claro tanto en el caballero como en la dama, en esos futuros esposos. Porque yo estoy seguro que si ellos están claros en el propósito de por qué se están uniendo, se están jurando palabras, yo estoy claro que si ellos conocen ese y están claros en su propósito, va a ser un matrimonio duradero. Qué lindo, va a ser un matrimonio duradero. Y ahí sí se va a cumplir la palabra que dice, hasta que la muerte nos separe. ¿Ok? Hasta que la muerte nos separe. Así que es interesante conocer el propósito en cualquier área de la vida. Claro está, en este momento estoy enfatizando sobre el matrimonio, conocer el propósito, pero también les hablé de conocer el propósito de un vehículo. También les hablé de conocer el propósito de nuestro cuerpo, ¿ok? De un ser humano. Así que es interesante eso. Es interesante. Tanto la pareja, la familia y las personas, como no entienden el propósito en todas estas áreas, sus acciones terminan causando daño a sus vidas. Déjeme decirle, cuando no se conoce el propósito en cualquier área o en cualquier actividad, lo que hacemos es dañar nuestras vidas. Y no solamente la vida de la persona como tal, sino los que están en su entorno, en su alrededor. ¿Cuántos daños hemos hecho a las personas que están a nuestro lado porque no conocemos el propósito de lo que estamos haciendo? Así que la gente termina con todas estas cosas porque no entienden el propósito, porque lo ignoran y terminan dañando, terminan decepcionando a las demás personas. Cuando no se conoce la intención de Dios, tendemos a abusar del uno y del otro. Cuando una pareja no conoce el propósito, entonces se termina abusando, dañando, golpeando, haciendo las cosas malas. Entonces debemos entender algo muy importante en este momento. Todos necesitamos resolver una crisis. Y esa crisis le llamamos hoy en día identidad. Muchos hacen algo, pero no tienen identidad. Como el ejemplo que les acabo de dar del matrimonio.
fracasan porque ellos no están claros en el propósito y no tienen una identidad propia. Y cuando hacen esa actividad o se comprometen en dicha actividad y no conocen el propósito, fracasan. Nosotros, los seres humanos, en este caso, como caballero, como hombre, yo debo conocer el propósito como hombre, identidad. Yo debo conocer el propósito como esposo. Yo debo conocer el propósito como padre. Porque de esa manera yo me estoy librando de graves problemas. Hace unas semanas atrás yo les hablé de cuántos hombres andan deambulando por allí porque no conocen el propósito. No saben, no conocen la visión. No son hombres visionarios y fallan, fracasan. Pero si usted conociera bien el propósito, se evitaría muchos problemas, muchos males. Por ello, es necesario conocer el plan de Dios para nuestras vidas. No se trata de religión, no se trata de que les queremos cambiar la idea de religión, no. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que existe un solo camino, una sola verdad, es Dios, es a través de Jesucristo. Pero necesitamos conocer ese plan, el plan de Dios para nuestra vida. Déjeme decirle, cuando usted conoce el plan de Dios, va a conocer el propósito. Porque usted va, si usted es serio y usted conoce el plan de Dios, va a ser más serio. Cuando usted conoce el plan de Dios, va a involucrar a Dios en tus planes, en tus proyectos, en tus ideas, en todo lo que usted quiera desarrollar y alcanzar. Porque usted está involucrando a Dios. Qué lindo es cuando involucramos a Dios. Por eso, cuando iniciamos, tomamos ese versículo de Proverbios 19:21 que dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Usted puede hacer todos los planes que usted quiere, pero qué lindo es entender que el propósito de Dios va a prevalecer. El hombre no puede cambiar al hombre. El hombre no puede cambiar el propósito del hombre. Lo han tratado de cambiar. Y usted sabe que es así. Porque a lo bueno le llaman malo y a la cosa mala le llaman bueno. O sea, todo lo han distorsionado. Pero déjeme decirle, la Biblia dice, pero el propósito de Dios prevalecerá. Palabra del Señor. Cuando conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, déjeme decirle, no vamos a lastimar a nadie. No vamos a lastimar a los que nos rodean. No vamos a lastimar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque conocemos el propósito de Dios. El Señor Jesús en algún momento dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí no le echo fuera. Propósito. ¿Usted quiere conocer bien el propósito como hombre, como mujer, como padre, como madre? ¿Usted quiere conocer bien el propósito en el matrimonio? Involucre a Dios, involucre al Señor, para que cuando llegue ese momento de confesar, de decir esa promesa hasta que la muerte nos separe, sea una realidad. Hoy hablamos de este tema maravilloso, lo que es el propósito, los principios del propósito. ¿Verdad que nos hace falta tener conocimiento de los propósitos de Dios, de la palabra del Señor? La Biblia dice que el hombre falla, fracasa, porque no conoce a Dios, no conoce sus planes, no conoce la voluntad del Señor. Usted y yo somos llamados
a ser hombres de propósito. Usted es llamado a ser un padre de propósito. Usted es llamado a ser ese guía de propósito, ese líder de propósito. Pero necesitamos andar en el propósito. Así que este podcast en la hora pastoral es para que usted pueda instruirse, usted pueda tener conocimiento y usted pueda entender que sin Dios nada somos. No podemos andar fuera del propósito del Señor. Ahora bien, me gustaría orar por usted en este momento de la hora pastoral. Es un tiempo de estar con el pastor Miguel Aparicio, para que usted oiga el consejo, para que usted entienda la palabra del Señor. Y yo como pastor, para mí es un gozo orar para que el propósito de Dios sea revelado en tu corazón, que esta palabra sea revelada en tu corazón y andes en el camino de victoria, que andes de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Que no andes por allí dañando a otras personas por no conocer el propósito. Cuando usted obtenga una profesión, un trabajo, una empresa, un matrimonio, hágalo en el propósito del Dios Todopoderoso. Hacemos una oración. Señor, yo pido por las personas que están hoy viéndonos a través de este podcast en la hora pastoral. Yo pido la bendición para ellos. Señor, así como a mí se me reveló el porqué, a mí se me reveló el propósito, también yo pido que sea revelado el propósito en cada una de estas personas. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús. En este momento yo pido bendición en el nombre de Jesús. Que venga una revelación de propósito a cada hombre y a cada mujer, a cada familia. Hoy oro en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Bien, amados amigos, hermanos, en la hora pastoral hemos hablado acerca de los principios del propósito. Un tema muy importante que sé que va a ser para edificación a cada uno de ustedes. Espero que nos sintonice, que deje sus comentarios allí para que nos motive a seguir llegando a ustedes a través de la palabra del Señor. Bendiciones, que Dios me les bendiga mucho. Les ama su pastor Miguel Aparicio.